Hola hermanos, ¿cómo están? Siempre es un gusto compartir la palabra, aunque sea a distancia, pero de cualquier manera es una bendición escudriñar las escrituras y poder recibir el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leer en primer término en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que es el texto que me han dado como base y fundamento del mensaje de hoy. Dice así 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Nosotros vamos a considerar en el día de hoy solamente uno de estos aspectos, que es sé ejemplo en palabras. Cuando yo pensaba de qué manera encarar este tema, ser ejemplo en palabras, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, vino a mi mente un texto que creo que es uno de los textos de las Escrituras que mejor aborda este tema. Y me refiero a Santiago capítulo 3. Santiago en varias partes de su epístola habla acerca de este tema del uso de la lengua, de cómo hablamos. Y en el capítulo 3, los primeros 12 versículos, que son los que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo, Santiago efectivamente se dedica a exhortar a los creyentes de la siguiente manera: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Podremos también leer en Santiago capítulo 1, versículo 26, que dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y el versículo 19 también dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Pero fundamentalmente la parte donde dice tardo para hablar. Bien, habría otros textos más para leer, pero por el momento vamos a dejar aquí la lectura. Santiago, en la primera parte de su epístola, hace referencia específicamente a los maestros, perdón, no de su epístola, sino de esta exhortación, hace referencia específicamente a los maestros.
Pero después vamos a ver cómo estos conceptos el mismo Santiago los amplía para todos los creyentes, no solo los que aspiran el magisterio, sino a todos los creyentes. El primer punto, que yo he titulado El riesgo de pretender el magisterio, nos enseña que la enseñanza, el magisterio, es una ocupación peligrosa. Esto de ser ejemplo en palabra viene muy perfectamente a lo que estamos diciendo, porque Pablo le está escribiendo a Timoteo, a quien también le exhorta a que predique la palabra y enseñe la palabra. Entonces, el ser ejemplo es algo perentorio en todos los creyentes, pero mucho más en aquellos que aspiran al magisterio, a la enseñanza. Y decíamos la enseñanza, una ocupación peligrosa. Lo que inspiró a Santiago a escribir esta sección de su carta fue la ansiedad que manifestaban algunos, y yo diría muchos creyentes, por asumir el papel de maestros. Había una gran ansiedad. Matthew Henry dice así: Santiago no desanima a seguir el llamamiento de Dios a enseñar, sino a que sean muchos los que ambicionen esta función. La furia por ocupar el púlpito, y dice Matthew Henry, enfermedad bastante corriente, por desgracia. La furia por ocupar el púlpito. Qué interesante este concepto que extrae Matthew Henry, ¿no? Claro, hay que saber que en la iglesia, o en las iglesias primitivas, cualquier miembro varón podía hablar en las reuniones, algo así como lo que nosotros practicamos en la reunión de la Cena del Señor. Cualquier hermano podía contribuir de alguna manera, con alguna palabra, y esto lo podemos deducir de 1 Corintios 14 a partir del versículo 26. Ahora Pablo, aquí en 1 Corintios, establece ciertas restricciones. Cualquier hermano podía aportar una palabra, ¿no?, y podía hablar en las reuniones, pero Pablo establece restricciones porque ya estaban verificándose abusos. Dice, debe ser con propósito de edificación, no decir cualquier cosa. Dice, en el debido orden, no todos a la vez y de manera caótica, solo 2 o 3, no una lista larga de 50 personas que quieran participar de manera audible. Después dice, las mujeres guarden silencio, es decir, Pablo establece restricciones. No está negando esa posibilidad, pero establece restricciones que vendrían a ordenar debidamente esta contribución. Bueno, Santiago escribe en el mismo sentido que Pablo. El comentario de Jamieson, Fawcett y Brown, muy clásico, seguramente estará en muchas de nuestras bibliotecas, dice así: el oficio es noble de enseñar, pero pocos son aptos para él. Solo los que saben gobernar la lengua son aptos. No deberíamos lamentarnos, dice el comentario, porque los maestros son pocos. Y yo agrego aquí, los maestros en las iglesias locales no son ni pocos ni muchos, son aquellos que Dios levantó. ¿Quién reparte los dones en la iglesia? Jesucristo, el dueño de la iglesia, a través de su Espíritu Santo. Entonces no deberíamos lamentarnos porque los maestros son pocos, porque eso en cierta manera sería enrostrarle o responsabilizar, quejarse en cierto modo de lo que el dueño de la iglesia y lo que el Espíritu Santo repartió en dones a los miembros. Entonces, no deberíamos, insisto, lamentarnos de esta situación, pero de lo que sí deberíamos lamentarnos, es, en primer lugar, que quienes
tienen el don y deben enseñar, no se preparen debidamente. De eso sí deberíamos lamentarnos, de que aquellos que tienen el don no lo desarrollen o pretendan ocupar el púlpito, la cátedra, la enseñanza, sin la debida preparación. Eso sí es un motivo de preocupación y de lamentación, y de oración, diría yo, y de exhortación. Y otro de los temas que debería preocuparnos es que estén enseñando quienes no deben hacerlo, porque no tienen el don, porque no tienen la capacidad, porque no tienen la preparación, porque no tienen la madurez. Entonces, queridos hermanos, tengamos muy presente esto. Santiago no está desanimando a que los creyentes que tienen el don y el llamamiento enseñen. Lo que está de alguna manera lamentando es que sean demasiados los que quieran ocupar ese lugar sin tener el llamamiento y sin tener el don. Un autor dice, es una gran imprudencia querer meterse a maestro sin el don y sin la vocación. Vocación hace referencia al llamado. Pero es otra imprudencia, tal vez mayor, la de animar y a veces hasta presionar a los creyentes, a cualquier creyente, para que tome la palabra, cuando la persona no está llamada a eso, y como si fuera la única manera digna de servir al Señor, ocupar el púlpito y tomar la palabra. Entonces, Santiago empieza desanimando a convertirse en un hablador profesional. En un hablador profesional. Por eso los ancianos de las iglesias deben ser sabios para poder identificar los dones y para poder animar al servicio a aquellos que poseen el don. Debe ser el liderazgo de la iglesia, el ancianato de la iglesia, debe ser un instrumento del Señor de la iglesia para el llamamiento de aquellos a quienes el Señor quiere llamar, no a cualquiera, no movidos por la simpatía, por el parentesco, ni aun por la necesidad. Se necesitan maestros, pensamos nosotros que se necesitan maestros, y entonces encargamos la tarea de enseñanza por esa aparente necesidad a cualquiera, a quien no debe ocupar ese lugar. Juan Wesley, el gran reformador de la iglesia, dice que no haya más de vosotros que toman esta responsabilidad que aquellos a quienes Dios escoge. Que aquellos a quienes Dios escoge. Para seguir reforzando un poquito más este concepto, yo quiero leerles este mismo texto, pero en varias traducciones. Fíjense lo que dice una traducción. No os apresuréis a ser maestros. Es un ruego del apóstol. Otro dice, no os hagáis numerosos doctores. Otra traducción dice, hermanos míos, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros, sabiendo que así nos acarrearemos, él se incluye, sabiendo que así nos acarrearemos un juicio más riguroso. Dejad de ser muchos maestros, tantos de vosotros, comenta un autor, clara queja de que demasiados cristianos estaban tratando de enseñar aquello que no comprendían bien, porque no todos eran realmente maestros. ¿Por qué el apóstol Santiago se ve obligado a anotar esto? No solo aquí, sino en otras partes de la carta. Porque piensen que la iglesia en esa época era predominantemente judía, y el modelo del maestro era el rabino. Muchos creyentes que pensaban y querían ser maestros tenían en mente la figura del rabino judío. Tenían en mente esa figura. El rabino judío no cobraba por enseñar, porque era una tarea que se consideraba muy digna, honorable, no cobraba, pero era costumbre sostenerlos
y darles toda clase de privilegios, de prebendas y de atenciones. Decía la tradición judía que era más honroso y más conveniente, más piadoso, sostener a un rabino que a los propios padres. Es decir, que los rabinos eran considerados con un estatus tan elevado que atraía la atención y la consideración. El rabino ocupaba una posición realmente honrosa, honorable. Por eso, queridos hermanos, pudiendo decir que muchos rabinos se los podría calificar como de enamorados de las distinciones, hay que tener presente que esta era una herencia peligrosa para la Iglesia. Una herencia peligrosa. Muchos buscaban este lugar de honor y no sabían, no se daban cuenta que lo que estaban buscando en realidad era un juicio más severo. Esto es lo que está diciendo Santiago, un juicio más severo. Cuando la honra es grande, la responsabilidad es más grande aún. En el versículo 1 se nos muestra, el apóstol Santiago nos explica la responsabilidad de los maestros. Esta responsabilidad de ser ejemplos. Fíjense, el apóstol dice sabiendo. Lo que está queriendo decir es que conociendo los peligros, podremos sopesar de una manera responsable la carga que tiene un maestro, conociendo los peligros. No estéis ansiosos por la tarea de dirigir las vidas de otros, pues esta tarea conlleva pesadas responsabilidades. Y cuando decimos responsabilidades, estamos refiriéndonos a que usted y yo, que nos ocupamos de la enseñanza, deberemos responder ante el tribunal de Cristo de una manera más severa que otros que no enseñan. Habrá un minucioso escrutinio de parte de Dios en el tribunal de Cristo. Pensemos que el maestro solo está precedido, el don de maestro, por el de apóstoles y profetas. Quiere decir que es realmente un lugar de tremenda responsabilidad. Y Santiago dice, sabiendo esto, que incurriremos en un juicio más severo, cuidado, no haya tantos, que la fila para ocupar el púlpito y enseñar no sea tan larga. Eso es lo que está diciendo Santiago. No que los verdaderos maestros no deban enseñar, al contrario, que no haya tantos, dice Santiago. Entonces, concluyendo este punto, una persona debe entregar su vida a la enseñanza solamente si no puede evitar enseñar. Solamente si no lo puede evitar. ¿Qué quiere decir no poder evitarlo? No poder evitarlo es cuando yo reconozco el don, la aptitud, la capacidad dada por Dios para edificación de la iglesia. Reconozco el don y escucho el llamado de Dios. Esto es que la persona debe entregar su vida a la enseñanza solamente si no puede evitar enseñar. No decir cualquier cosa, sino para edificación de la iglesia. Y este no poder evitar implica un impulso interior de parte del espíritu, no de la carne, de parte del espíritu, pero sobre todo un reconocimiento de la iglesia. La iglesia reconoce y debe reconocer los dones y al reconocerlos animar a los creyentes a que lo desarrollen y lo pongan en práctica para edificación de la iglesia. Entonces un profundo impulso interior que surge del don que Dios te dio y un reconocimiento de la iglesia de que tenés ese don y lo tenés que ejercer. Y les puedo asegurar, queridos hermanos, que muchos maestros realmente han vivido esta experiencia de no poder evitar.
porque inicialmente tal vez no han querido hacerlo, no lo han querido hacer. Personas con perfil bajo, personas con cierta timidez, no lo han querido hacer. Pero vieron tan claramente de parte de Dios y de los hermanos sabios que identifican, que saben identificar los dones y animar a los creyentes, es como que han estado casi entre la espada y la pared y no han podido evitar, lo han tenido que hacer, enseñar la palabra, aún cargando esa enorme responsabilidad que implica enseñar la palabra, porque luego viene lo más difícil, que es ser ejemplo. Para muchos que están habituados a estudiar y les gusta estudiar, no es tan difícil preparar un mensaje, estudiarlo, leer un libro, leer otro. Para muchos que tienen facilidad de oratoria y cierta extroversión en su carácter, tampoco es muy difícil. El tema es saber lo que la congregación necesita. Esto se logra en oración y en comunión con Dios, y luego ser ejemplo de todo esto. Esta es la gran responsabilidad. Claro, hay una gran responsabilidad. El siguiente punto yo le he puesto por título la vulnerabilidad de los maestros. Dice Santiago en el versículo 2, todos resbalamos por muchas cosas. Me gustó mucho la expresión de Lord Fisher. Dice, la vida está regada de cáscaras de banana. Todos estamos resbalando. Y siendo los maestros por excelencia hombres de la palabra, están particularmente expuestos a los pecados de la lengua. La posición del maestro es un semillero de tentaciones. La arrogancia de considerarse maestro, de la cátedra superior, el ansia o el afán de dominio, porque el que enseña, imparte conocimientos, puede tener la tendencia a dominar, el rencor cuando surgen contradicciones, este me contradice, este no está de acuerdo con lo que digo, y puede surgir entonces rencor, o este no me está prestando atención, la difamación o el menosprecio a los oponentes. Es decir, hay muchos riesgos para los maestros que usan la boca, la lengua, la palabra, muchos. Casi que Santiago nos está diciendo, hermano, no te busques problemas metiéndote donde Dios no te llamó. No te busques problemas metiéndote donde Dios no te llamó. El juicio va a ser más severo y además vas a estar expuesto a todos estos pecados. Es la lengua por donde la primera gran tentación ataca a los maestros, por lo cual hay varias cosas sobre la lengua que los maestros deben saber. Y ahora sí extendemos lo que vamos a decir de aquí en adelante a todos los creyentes. A todos los creyentes. Antes de hablarle lo que Santiago tiene para decirnos a todos los creyentes, porque Santiago amplía el concepto a todos los cristianos, ahora dice, si alguno, empieza el versículo, si alguno, ahora es para todos, pero quiero sintetizar previamente cuáles son los riesgos que debemos evitar. En primer lugar, pretender un lugar para el cual no hemos sido capacitados con el don, ni llamados por el Señor. Primer riesgo a evitar. Segundo, tenemos que evitar aceptar un oficio demasiado pronto o con ligereza. Demasiado pronto o con ligereza. En tercer lugar, aún habiendo recibido el don y el llamamiento, es muy grave ocupar el púlpito sin la debida preparación. ¿Cuántas horas estudiás y orás para preparar un mensaje? Entonces, es un gran riesgo el ocupar el púlpito y la cátedra y la enseñanza sin la preparación debida, sin conocer bien el pasaje, sin haber estudiado y orado largamente, improvisando, inventando explicaciones. Ni hablar de los predicadores o llamados predicadores comediantes, cuyo único propósito es entretener y divertir al auditorio. Frente a todos estos supuestos, queridos hermanos, la orden es clara: refrene su lengua. Versículos 2, 3 y 4
Santiago, dijimos, amplía lo que viene diciendo a todos los creyentes. ¿Y dónde está la clave aquí? En el control de la lengua. La clave aquí, decíamos, y lo que necesitamos es controlar la lengua. Hay dos figuras que usa Santiago que son el freno del caballo y el timón de un navío. Las dos ilustraciones nos hablan de conducir, de poder dirigir nuestra propia vida. Poder controlar la lengua, dice Santiago, es también poder dominar y controlar todo el cuerpo. Recordemos que el cuerpo no es el origen o la fuente del pecado, es el territorio donde el pecado se expresa. El cuerpo no es el origen del pecado, porque el cuerpo no es malo, pero sí es el instrumento del pecado. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 9:27 que él esclaviza su cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que lo somete a un estricto dominio, porque ese es el instrumento del pecado. Entonces él lo somete a un estricto dominio. Esa es justamente la meta para el hombre. Dios creó al hombre para que sea el que domine a sí mismo y el planeta, sometido al dominio soberano de Dios. Algo así como el vicerregente, el virrey, ¿no? El administrador, el mayordomo, el que debe gobernar la creación y a sí mismo como delegado, como de alguna manera sometido al gobierno de Dios. Y este ideal de Dios fue destruido, porque el hombre, al pecar, le entregó el cetro a Satanás. El ideal de Dios es que el hombre vuelva a ejercer este dominio. Por eso dice la Escritura que nos dio espíritu de dominio propio. Espíritu de dominio propio. Entonces, pensá en este razonamiento. Dios nos creó para que dominemos. El ser humano se ha convertido en esclavo del pecado. Ya no puede dominar, se convirtió en esclavo. Dios nos proveyó un espíritu de dominio propio para que volvamos a dominar, a ejercer control. Miren, lo más difícil de controlar y de dominar, dice Santiago, es la lengua. Si se logra el control en esa área, sin duda, esto será un indicio importante de madurez espiritual. Si logro una victoria en este complicado terreno de la lengua, me acerco mucho a los propósitos que Dios tuvo al crearme, que es que yo sea quien controle, que yo sea quien domine. Y no sea el controlado, el dominado. Entonces, queridos hermanos, éramos esclavos del pecado, fuimos alcanzados por el gran libertador, el Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el desafío para usted y para mí? Permanecer en esa libertad y no volver a la esclavitud. Una señal práctica de que estamos viviendo esta libertad es que podemos controlar la lengua. ¿Cómo estamos viviendo usted y yo? Un buen indicador de nuestro estado espiritual es quién es el que controla. ¿Cuál es nuestra relación con la lengua? ¿La controlamos o nosotros somos los controlados? Por eso, queridos hermanos, en este tema se juega mucho más que de lo que creemos a simple vista. No se trata solamente de un aspecto marginal de nuestra vida, el tema del hablar. El control o no que ejerzamos, que logremos sobre este tema de la lengua, es un indicio de nuestra salud espiritual. Es un indicio de nuestra salud espiritual. Y a la vez, el control sobre la lengua es una vía por la cual podemos aprender a controlar toda nuestra persona. Por eso, queridos hermanos, en lugar de atemorizarnos frente a esto, aprovechemos esta oportunidad como un aprendizaje. Aprender a dominar la lengua es aprender a dominar toda la persona. ¿Tenés problema en este tema de la lengua? ¿Hablas de más?
decís cosas que no debes decir, herís a los demás con tus palabras, no sos ejemplo. Bueno, toma este tema como un desafío, como un terreno de aprendizaje. Yo siempre me acuerdo que en una oportunidad fui a trabajar a un colegio nuevo, donde estaban todos los expulsados de todos los demás colegios. Donde expulsaban alumnos, iban a parar ahí. Y yo sabía que era así. Me pidieron que por favor pudiera dar clase en un quinto año. Que por favor, yo sabía que era así, entonces no puedo. La verdad que no quería. Pero tanto me insistieron, yo conocí a los dueños, tanto me insistieron, incluso me ordenaron el horario, a mi gusto, a mi necesidad, ya no podía decirle, bueno, finalmente fui. Y bueno, me encontré con estos estudiantes allí, en ese curso, un compendio de todos los alumnos expulsados de todos los colegios de la zona. Cuando terminó el año, por la gracia de Dios no me fue tan mal, por la gracia de Dios. Cuando terminó el año, la rectora me comentó, dice, mirá, Mariano, si lograste manejar ese grupo, vas a poder manejar a cualquier otro en toda tu carrera. ¿Por qué les cuento este ejemplo? Porque viene a cuento con el uso de la lengua. Si vos y yo podemos controlar la lengua, podemos controlar cualquier cosa. Esa es la realidad. Ahora, para mí no era una tarea fácil ni grata ir a ver clase ahí. Cada vez que me tocaba, no sé si era los miércoles y los jueves, creo, fue hace muchos años, realmente yo estaba muy a disgusto. Había que emplear estrategias extrañas para poder más o menos mantenerlos en orden y finalmente nos terminamos haciendo bastante amigos y la cosa fue realmente positiva, pero no fue un camino fácil. Lo mismo, cuando usted y yo tenemos que dominar la lengua, no va a ser fácil, pero va a ser un campo de aprendizaje intensivo para poder dominar y controlar toda nuestra persona, todas las áreas de nuestra vida. Fíjense cómo dice Santiago. Hay tres figuras que usa: el caballo, el barco y el fuego. ¿Cuál es el común denominador de los tres? El común denominador es el deber de vigilancia. Fíjate, si yo conduzco un navío, nunca lo hice, pero supongo que si conduzco un navío, sobre todo de esos bien grandes, tengo que vigilar, no puedo distraerme, tengo que ejercer vigilancia. Si yo manejo un caballo, ahí sí tuve oportunidades muchas veces de hacerlo, y tengo que hacerlo con atención, con vigilancia sobre el animal, no que el animal vaya donde él quiere. Ni hablemos si enciendo un fuego, por pequeño que sea, en un gran bosque. Hay que vigilarlo mucho, porque puede ser un desastre. Bien, acá es lo mismo. Tenemos que ejercer una vigilancia extrema sobre nuestras palabras. Vigilancia extrema. Los peligros de la lengua son múltiples, Dice el apóstol, la lengua representa un mundo, dice, de maldad. ¿Qué quiere decir con este pasaje? Que la lengua, al ser tan difícil de controlar, es donde se observa y se manifiesta el mundo, el sistema mundo en el corazón de la persona. Ahí se manifiesta. Vamos a un tema práctico y una pregunta práctica. Usted y yo queremos observar cuánto de mundo, de sistema mundo, hay en nuestra vida. Prestemos atención a cómo hablamos. ¿Vieron que la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros? Tenemos que morir. Cuando nos bautizamos, simbolizamos que morimos al mundo. Bien, pero ¿cuánto de mundo queda en nosotros? ¿Querés hacer una prueba? Escuchate a vos mismo. ¿Qué hablas? ¿Cómo hablas? Claro que no acá, en la iglesia, o cuando estoy frente a la pantalla dando un mensaje, sino en la vida diaria. En la vida diaria. Prestemos atención a nuestras propias palabras. ¿De qué hablamos cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con amigos, cuando estamos con vecinos, con la familia? ¿Cuánto mundo vive todavía en cada uno de nosotros? ¿De qué
hablamos, cómo son nuestras palabras, cuáles son los temas de los que nos gusta hablar mucho, de las cosas de Dios, de las cosas espirituales. Recordemos entonces, hermanos, hagan morir lo terrenal que todavía vive en ustedes. Bien, los efectos del mal uso de la lengua. Habría mucho para hablar sobre esto. El concepto que nos transmite Santiago es que la lengua puede provocar un verdadero caos. Los pecados de la lengua expanden la contaminación espiritual a toda la persona y a todo el entorno. Constituye el lado opuesto al control sobre el cuerpo logrado por una lengua controlada. Una lengua sin el debido control ocasiona un caos general en toda la vida de la persona. Pensemos, hermanos, en esto. Matrimonios destruidos, amistades dañadas, reputaciones arruinadas, peleas ocasionadas por el mal uso de la lengua. Dice el apóstol que la lengua contamina y ensucia toda la rueda de la vida, todo el curso de la existencia. La figura que usa Santiago en esta frase, que es bastante difícil de traducir, es la de una rueda con rayos, con un centro. En el centro está la lengua. Y si está contaminada, se extiende a toda la rueda de la vida. Contamina toda la rueda completa de la vida, como si fuera una rueda con rayos. Es como la de una bicicleta, imagínense. Este es el ejemplo y la figura que da el apóstol. La lengua toma posición en el centro de la vida, en el eje, en el centro. Y es como un fuego que de ahí se difunde a toda la rueda completa. La rueda de la existencia humana se inflama desde ese centro que es la lengua. Y yo decía y agrego, ¿cuántos niños perturbados por el mal uso de la lengua de los padres? Mediten en esto. ¿Cuántos padres se han dedicado a la crítica abierta a los hermanos en forma constante y permanente ante los oídos de sus hijos? Muchas veces estos padres han tenido que ver cómo sus hijos adoptaban ese mismo espíritu crítico y en cierto momento se apartaban de la comunión. Después los padres se lamentan y se preguntan por qué sus hijos se apartaron. Años tal vez estuvieron esos hijos escuchando a sus padres criticar sistemáticamente a la iglesia, a los pastores, a los miembros de la iglesia y a todo aquel que se les cruza por delante. Cuidado, porque con esas palabras estamos sembrando destrucción en los hijos o los discípulos o cualquier persona que esté sometida a esto. Bien, habría algunas cuantas cosas más para decir, pero voy a llegar al punto final, donde viene la exhortación a examinarnos a nosotros mismos, porque dijimos que el funcionamiento de nuestra lengua nos revela nuestra verdad interior y nos permite diagnosticar nuestro estado espiritual. Santiago acá relata una serie de situaciones o figuras que ponen delante de nuestro algo que dice Santiago, esto no debe ser así. El fruto contradictorio. En la sinagoga se acostumbraba a repetir una oración compuesta de 18 preces, cada una de las cuales comenzaba con esta afirmación: bendito seas tú, oh Señor. Los más devotos repetían esta oración 3 veces al día. Sin embargo, acá Santiago pone en evidencia la contradicción de usar la misma lengua donde se bendice cientos de veces por día al Señor, como hacían muchos judíos, pero a la vez usar esa misma lengua para maldecir a los hermanos. Maldecir engloba todo el mal que podemos causar con nuestra lengua. No necesariamente un insulto directo, no. Todo el mal que podemos hacer. Miren, la palabra maldecir en griego se puede traducir así: derribar, empujar hacia abajo, enterrar, hundir. Queridos hermanos, ¿puede
estas actividades figurar en la agenda de un cristiano? Podemos levantarnos a la mañana un día y decir, bueno, hoy está en mi agenda derribar, enterrar y hundir a tal y tal y tal persona. Bueno, eso es muchas veces lo que hacemos con nuestra boca, con nuestras palabras. Derribar, empujar hacia abajo, hundir, enterrar a más de uno. Qué triste. Santiago dice, esta contradicción es inmoral, no tiene sentido. Por eso les dice la sencilla frase, no debe ser así. No debe ser así. No debe haber este conformismo en nosotros ante este comportamiento ambivalente. ¿Cómo puede entonces llegar a ser el creyente ejemplo en sus palabras? ¿Cómo puede usted y yo, cómo podemos ser ejemplo en nuestras palabras? ¿Cómo podemos llegar a ser perfectos, como dice el Señor, en lo que decimos? Claro, es evidente que no vamos a realizar un voto de silencio. De ahora en más no hablo más. Voto de silencio. No. Tenemos que trabajar en el lugar en el cual se originan nuestras palabras, que es en el corazón y en la mente. Ahí es donde hay que trabajar. El desafío, queridos hermanos, es aprender, bajo la guía del Espíritu Santo, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón salen no solo las malas acciones, sino también las malas palabras. Hermanos, lo primero que hay que hacer es limpiar el corazón, limpiar nuestra mente, dejar de exponer nuestra mente a toda clase de influencias mundanas, contrarias a la santidad de Dios y a los planes de Dios. Purificar nuestra mente. Estaría bueno que apaguemos por un buen tiempo el televisor, la radio, etcétera, etcétera, y nos dediquemos a leer la palabra para que nuestra mente se purifique. Limpiar el corazón, porque el habla es la expresión de mis pensamientos y de lo que hay dentro mío, en mi corazón. Entonces, en primer lugar, hermanos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así, dice el apóstol, por lo cual el conformismo es catastrófico. Yo no puedo conformarme y decir, yo soy así, y bueno, a mí se me escapan, yo soy así. No. Soy así, bien, pero esto no debe ser así, dice Santiago. Y lo dice claramente. ¿Por qué lo dice? Porque hay en nosotros una tendencia al conformismo. Y bueno, yo soy así. No al conformismo, no conformarse con soy así. Dios no quiere que seamos así. Entonces, en primer lugar, no al conformismo. En segundo lugar, pedir esa sabiduría de lo alto, trabajar en nuestra mente. Pedirle al Señor con fe que nos dé esta gracia de dominar nuestras palabras, de purificar nuestras palabras, limpiar, como dijimos, el corazón, pedir perdón al Señor y a los hermanos y a las personas a las que hemos derribado, hundido, enterrado y ofendido con nuestras palabras. Pedir perdón al Señor y a los hermanos y practicar el siguiente consejo. Una hermana del siglo XIX escribió estas palabras que quiero compartir con ustedes. Están escritas en tono poético. Hazlo pasar antes de hablar 3 puertas de oro. Estrechas puertas estas. La primera, ¿es verdad? Luego, ¿es necesario? En tu mente contesta con verdad. Y la siguiente, última, es la más estrecha. ¿Es bondadoso? Y si para llegar al fin de tus labios pasa a través de estas 3 puertas, entonces puedes contarlo sin temor
de cuál el resultado pueda ser. Beth Day escribió estas palabras en 1850, que sencillamente nos dice, queridos hermanos, que si comenzamos a decir algo no verdadero, o aunque sea verdadero pero innecesario contar, y algo que no es bondadoso, contrario a la bondad, detengamos nuestro hablar a mitad de la frase, ejerzamos dominio y control y cambiemos de tema. Y si estamos escuchando algo que no es verdadero, no es necesario escuchar, ni es bondadoso, nosotros seamos los que tomemos la iniciativa y cambiemos de tema. Hermanos, la obediencia es una decisión. A veces la Biblia es un libro de texto en nuestros sermones. Exhibimos frases bíblicas en las paredes de nuestras casas, en nuestras felicitaciones navideñas, en nuestras calcomanías, lapiceras, banderines, pero no es la profunda guía de nuestra conducta. Demasiada erudición, como los que pretendían ser maestros, y a veces poca obediencia. Hermanos, esto no debe ser así. Enseño a otros cosas que yo mismo no obedezco. Critico a otros a sus espaldas. Empleo palabrotas. Hago chistes con temas de las Escrituras y con temas sagrados tomando el nombre de Dios en vano. Entre paréntesis, eliminemos de nuestro repertorio los chistes con temas bíblicos. Eliminemos. Y menos usando el nombre de Dios en vano. Digo siempre la verdad. ¿Hay alguno de vosotros sabio y entendido? Dice Santiago. Muéstrelo con su buena conducta y con sus buenas palabras. ¿Hay alguno entre vosotros que quiera ser verdadero sabio y un auténtico maestro? Sea ejemplo, demostrando todo lo que sabe y todo lo que enseña por su buena conducta y por sus buenas palabras. Muchas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo.